Entonces esta es la penúltima sesión que vamos a tener. Entonces, pues yo para estos cursos generalmente tengo unas 12, 14 diapositivas. Esta es la séptima. Vamos a hablar algo de hoy de la conexión de los LEDs y la próxima sesión eh, vamos a mirar algo de, de la seguridad eléctrica en la última sesión. Entonces, para que no se la vayan a perder. Entonces voy a compartirles acá mi pantalla y vamos a iniciar con la presentación de hoy. ¿Me confirman porfa si la estamos viendo? Listo, gracias. Listo, asumo también que el audio está bien porque pues me han escuchado todo lo que he hablado, entonces que no se escuche entrecortado, que no se escuche feo. Listo, entonces vamos a ver algunas aplicaciones del concepto del divisor de tensión y vamos a hacer un pequeño montaje ahí en el Tinkercad para revisar cómo es este concepto. Vamos a ver también algo de los LEDs y cómo es su funcionamiento básico. Entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos unos LEDs. Acá nos muestran en la primera imagen el funcionamiento, el, el funcionamiento no, sino la parte de las que están compuestas. Tenemos acá un ánodo, un cátodo. Entonces esto es importante saber diferenciarlo porque esto ya es diferente a una resistencia. Ya el LED sí tiene una forma específica de conectar. Entonces el cátodo nos dice que es la parte negativa y el ánodo es la parte positiva. Entonces acá vemos la geometría del LED. No vamos a entrar en detalle de cada una de las partes. Es muy parecido a un filamento que tiene un bombillo, pero pues el principio de funcionamiento es diferente, porque esto lo que está haciendo es convirtiendo los electrones que van pasando por ahí en haz de luz, o sea, los convierte en iluminación, diferente al bombillo incandescente que lo que generaba era ahí un calor y con ese calor ionizaba un gas que venía dentro de un bulbo y ese gas una vez ionizado pues emitía iluminación y también emitía calor. Entonces era una tecnología no muy eficiente porque mucha de la energía que nosotros queríamos utilizar solamente en iluminación se convertía en energía térmica y, y pues era un desperdicio. Esos bombillos se calentaban mucho. Estos se calientan, pero ya en una menor medida, ya es más poquito. Entonces van a ser más eficientes a la hora de iluminar un espacio. Van a iluminar más, van a consumir menos y va a ser más barata la operación de este tipo de elementos. Obviamente son un poquito más costosos, pero pues vale la pena hacer la inversión. Entonces acá tenemos varios de los que nosotros conocemos, de varios colores, algunas cintas. Ya vamos a ver cómo opera esta parte. Leyendo acá las definiciones, como siempre es importante tener en cuenta la teoría a la hora de estudiar nosotros cualquier parte de acá de la electricidad. Siempre lo que hicimos fue leer las definiciones, ir a la simulación y tratar de hacerlo lo más práctico posible. Entonces, el LED lo definimos como Light Emitting Diode, que quiere decir diodo emisor de luz. Entonces, es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. Ese es el principio de funcionamiento. Fue inventado en los años 60 y se ha convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Entonces, acá tenemos algunos de los elementos con los que son fabricados, son de diferentes materiales. Acá por ejemplo tenemos el galio y tiene diferentes combinaciones para diferentes aplicaciones. Pues esto lo utilizamos no solamente para
la iluminación, por ejemplo, residencial e industrial, sino también para todo tipo de pantallas, para todo tipo de cintas de LEDs que podemos buscar pues muchas aplicaciones, entre ellas también, por ejemplo, la iluminación de los vehículos. Ahorita ya la mayoría de ellos vienen con iluminación LED. Las motos, los carros, los buses, todo eso ya viene con iluminación LED porque pues es muy eficiente. Entonces, bueno, acá nos habla un poquito de cómo es ese principio de funcionamiento. Acá nos habla de la electroluminiscencia, emisión de luz al recombinarse en electrones y huecos. Entonces, por ejemplo, acá este concepto de huecos nos referimos es a cargas positivas. Por ejemplo, cuando un electrón va saltando de un átomo en átomo, pues va dejando un espacio, y ese espacio es lo que se llama en la teoría de la electrónica análoga los huecos, para aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar esa parte de la electricidad, la electrónica análoga. Entonces, los huecos los llamamos a ese átomo que ya está con una carga positiva precisamente por el espacio vacío que dejó ese electrón. Entonces esto es un poquito técnico, no viene tanto al caso, pero pues es como por cultura general de saber cómo es el principio de funcionamiento de estos bombillos LED. Entonces, otra característica es que tiene pues muy alto rendimiento energético y larga vida útil. Al no calentarse, entonces no se desgasta tanto estos materiales, no se calientan tanto, entonces pueden durar más. Entonces acá no hay un listado de todas las partes que él tiene. Entonces, por ejemplo, acá tiene el ánodo, el cátodo, el lente, contacto metálico, cavidad reflectora, terminación de semiconductor, yunque, plaqueta y borde plano. De todos estos, nos vamos a quedar únicamente con el ánodo y el cátodo, porque ya pues los otros es solamente la parte física. El ánodo y el cátodo sí tenemos que tenerlo en mente porque nos va a decir la forma de conectarlo, la forma correcta de conectarlo. Entonces el cátodo va a ser la parte negativa y el ánodo va a ser la parte positiva. Ánodo y cátodo viene pues del concepto de ion, los aniones y los cationes, que son nombrados así para diferenciar las cargas positivas y negativas en la teoría de la electrónica análoga. Entonces hay diferentes clasificaciones de LEDs. Entonces hay unos LEDs de baja potencia que son los que nosotros utilizamos para cuando estamos estudiando electrónica, cuando estamos en estos procesos formativos, en estos procesos educativos. Estos son siempre los que nos muestran, estos rojos de la parte derecha. Hay otros que ya pues son para aplicaciones ya específicas. Entonces hay de muchísimas, es una galería muy amplia, mejor dicho. Se puede encontrar LEDs para muchas aplicaciones. Entonces tenemos acá, por ejemplo, de 3 vatios, de 5 vatios, unos más grandes que están en el rango de 20 a 100 vatios, estos de 10 vatios. Entonces, dependiendo de lo que usted vaya a hacer, de lo que vaya a fabricar. Tenemos los de alta potencia, que son los que nosotros utilizamos en la casa, estos bombillos, y los que utilizamos, por ejemplo, en las linternas, los que utilizamos lo que decíamos en el carro, en la moto, en el bus, todo eso es iluminación de alta potencia, con el mismo principio de funcionamiento de ese LED pequeño, pero pues tiene una configuración más grande. Tenemos los LEDs RGB, que combinan los colores rojo, verde, azul para crear una amplia gama de colores. Entonces es como un 3 en 1. Este, este diodo pues tiene una patica, que es una pata común, que es la pata de tierra, y la otra pues sería el ánodo. Ese ánodo pues dependiendo dónde lo conectemos va a emitir una luz de diferente color, de rojo, verde o azul. Entonces ya ahorita revisamos este diodo ahí en el Tinkercad
y miramos cómo es que se conecta. Tenemos los LEDs SMD, que quieren decir Surface Mount Device, comunes en pantallas y tiras de luz. Entonces ya esta es una tecnología un poquito más avanzada, eh, utilizada en las pantallas que nosotros tenemos en la casa, la pantalla del televisor, la pantalla del computador, la pantalla del celular. Todo esto ya pues es tecnología LED. Hay unas pues más avanzadas, otras más un poquito no más obsoletas, pero la mayoría ya funcionan con LED. Muy diferente a los televisores de el TRC que llamaban, que era el de tubo de rayos catódicos, que volvemos a lo mismo, generaba más calor que buena imagen. Entonces eran esos televisores que tenían pues esa cola atrás, que funcionaban con un transformador de, pues de cierta tensión, que impulsaba unos haces de luz, se estrellaban contra la pantalla y generaban la imagen. Entonces estos televisores pues habían unos que pues duraban mucho, pero otros que se dañaban fácilmente. Entonces también pues dependía de la marca. Lo que vemos hoy actualmente también con las pantallas de diferentes marcas que podemos encontrar en el mercado. Entonces es importante conocer cuáles son las diferencias de los LEDs. Por ejemplo, es diferente un televisor que nos diga, bueno, es un LED normal, o un televisor que sea, por ejemplo, AMOLED. Es de una tecnología un poquito más avanzada por el tema de la calidad y el diseño de esto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el, algunos de estos que son utilizados precisamente en las pantallas, y acá es donde radica la calidad de la imagen. Entonces, por ejemplo, este es de una tecnología un poquito más avanzada, donde tenemos en el mismo espacio pues más LEDs. Entonces acá tenemos, por ejemplo, otro donde en el mismo espacio pues hay una configuración diferente. Entonces esta va a ser un poquito, la imagen va a ser un poquito más pobre. Entonces por eso podemos ver, por ejemplo, en el mercado un televisor LED normal puede estar en el rango de 1.500.000 a 2 millones, algo así. Y uno va a querer una AMOLED, entonces vale el doble. Entonces es por eso, porque la tecnología, la imagen es muchísimo más eficiente. Entonces son tecnologías, por ejemplo, que aceptan son compatibles con el 4K. Entonces ya esa imagen va a ser más nítida y más de mejor calidad. Listo, entonces acá vamos a revisar. Vamos a pasar a hacer un montaje ahí sencillo en el Tinkercad, para ver cómo es el cálculo de cómo es que funcionan estos LEDs y cómo se hace el cálculo de la resistencia para que no se queme. Entonces, como sabemos, si nosotros vamos y conectamos ese LED directamente a una pila, pues se va a quemar. Entonces vamos a ver cómo se calcula esa resistencia con lo que hemos hablado acá, con lo que hemos hablado a través del curso. Ya estamos en la capacidad de calcular la resistencia, ya con los conceptos de divisor de tensión, divisor de corriente, con la ley de Ohm, podemos hacer ese cálculo. Pues la idea es eh, hacerlo conceptualmente, que entendamos qué es lo que está pasando. Porque pues cuando yo voy y compro el LED me dicen, bueno, póngale esa resistencia y ya. Pero la idea es saber el porqué de ese valor numérico de la resistencia. Entonces el ejemplo me dice que calcular el valor de la resistencia para la conexión de un LED de alta luminosidad de 20 miliamperios a 3.7 voltios, alimentado con una pila de 9 voltios. Entonces vamos a mirar esto rápidamente. Acá voy a compartirles acá toda la pantalla y les voy a presentar acá en el multisim cómo hacemos ese montaje, y ya ahorita lo miramos en el Tinkercad.
para mirar acá un concepto. Entonces era una pila de 9 voltios y un LED de 3.7 voltios. Entonces vamos acá donde dice fuentes. Introducimos una fuente de poder directa y buscamos acá el LED. Entonces acá donde dice diodos y acá donde dice LED. Entonces acá hay una gran cantidad de LEDs comerciales. Vamos a tomar acá los más sencillos. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver algo interesante. Que el LED azul, por ejemplo, tiene, acá me dicen las especificaciones de ese LED. Entonces tiene una tensión de 3.45 voltios y funciona con una corriente de 20 miliamperios. Tengo que saber esos dos datos para yo poder hacer mi conexión, para ir a mirar cómo voy a hacer mi configuración. Por ejemplo, el verde ya cambia, vea. Ya la tensión es de 2.13 voltios a 20 miliamperios. Tenemos, por ejemplo, acá el naranja también es de 12.3 de 20 miliamperios. El rojo trabaja con una tensión más pequeña, 1.83 voltios a 20 miliamperios. Todos trabajan a 20 miliamperios, pero varía la tensión. Entonces, con esos dos datos ya podemos calcular la resistencia. Entonces vamos a poner este amarillo, por ejemplo. Entonces acá en la simbología vemos que esta parte sería el ánodo, o sea, la parte positiva, y esta es la parte negativa, la parte del cátodo. Entonces lo vamos a conectar. Voy a introducir acá la tierra. Y voy a introducir un interruptor, un switch. Vamos a poner uno de estos, el más básico, y vamos a probar este circuito. Esto, como pueden ver, es muy sencillo, pero pues sirve, todos estos conceptos nos sirven para hacer algo más complejo. Si entendemos lo fácil, entendemos lo complejo, no en lo difícil, sino en la parte de más componentes, que vengan con más componentes. Entonces ustedes ya van a poder hacer sus configuraciones mixtas, sus configuraciones en serie, en paralelo, lo que la necesidad les vaya diciendo. Entonces acá ya lo pongo a simular y cierro acá y él se ilumina. Entonces acá hay un detalle. Este software funciona y no dice que se está quemando el LED porque no le puse la resistencia. Por ejemplo, vamos a medir acá rápidamente. Voy a abrir acá el circuito. Vamos a meter un multímetro. No, mejor acá arriba. Voy a introducir acá el multímetro y vamos a ver que la corriente precisamente no es de 20 miliamperios como debería ser, sino es de más. Y el software que me dice, no me dice nada. Él dice, bueno, sí, ahí sirvió, pero no me dice que lo quemó ni nada. En el Tinkercad ya vamos a ver, él sí nos va a avisar si se está quemando o no. Entonces acá cerramos y me está diciendo que la corriente es de ¿cuánto? De 3.9 kiloamperios. Imagínense. O sea, toca ponerle una resistencia porque si no esa corriente es la da por defecto, una corriente muy grande. Probablemente no sea esa, sino que le está diciendo que es una corriente absurda, o sea, porque usted no puso ninguna resistencia. Entonces hay que cambiarla acá. Entonces vamos a ponerle una resistencia, por ejemplo, una resistencia de 1K, De más o menos. ¿Sí? 400. ¿Sí? ¿Los escucho? ¿Alguna inquietud? Acá esto era de 9 voltios, según lo que estábamos diciendo ahí. Entonces ustedes ya pueden cacharrar con esto y pueden ir mirando.
Entonces vamos a mirar la corriente y la corriente ahora sí es una corriente lógica, vea, el orden de los miliamperios, 7.22 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que el LED está trabajando con una corriente que no corresponde. ¿Por qué? Debería ser otro valor, ¿cierto? Acá debería de ser de 20 miliamperios para que él se maneje bien. Si le ponemos, si está con una corriente menor, pues no va a alumbrar lo que es. Va a durar más, sí, pero pues no está dando su luminosidad nominal para lo que fue diseñado. Entonces vamos a mirar ahora en el Tinkercad, que es un poquito más visual. Esto lo hacíamos era para mirar acá la tensión. Entonces vamos a mirar acá, vamos a abrir el Tinkercad y vamos a mirar que él sí me va diciendo cómo es la conexión. Entonces vamos a introducir una pila de 9 voltios y vamos a hacer acá la prueba de conexión. Vamos a introducir un LED y vamos a verificar de cuánto es la tensión de ese LED. Acá en el datasheet de estos LEDs me decía que era de 3.7 voltios. Acá me toca detener esto. Entonces vamos a verificar acá de cuántos voltios es este, utilizando el método científico que es ensayo y error. Entonces lo primero que uno haría, si no tiene pues si no tiene la formación que nosotros tenemos, pues sería conectarlo. Es decir, bueno, yo acá con ensayo y error, una persona que no sepa, pues dice, bueno, lo conecto acá y voy mirando cómo va a servir, si sirve o no. Haría esto por ejemplo. Ahí no sirvió. Entonces sería, ¿por qué? Por el tema de que tengo que ir a mirar. Vea, él me va diciendo cátodo negativo y ánodo positivo. Entonces por eso era importante. Entonces vengo acá a la pila y el negativo lo conecto al cátodo. Vamos a poner esto de negro. Y este lo conecto al ánodo, el rojo. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a funcionar. ¿Qué va a hacer? Se va a quemar instantáneamente. Yo apenas conecte eso, esto se va a quemar, que es lo que me dice acá el simulador. Entonces este simulador, como es diseñado para las personas que están en etapa de aprendizaje, en formación, entonces él sí le va a avisar, le dice, vea, la corriente a través del LED es de 915 miliamperios, mientras que el máximo absoluto es de 20 miliamperios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como electricistas, pues utilizamos todo lo que ya sabemos y vamos y revisamos la teoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el concepto de división de tensión y vamos a encontrar la caída de tensión en la resistencia para hallar ese valor de esa resistencia. Entonces tenemos que em, la tensión total tiene que ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión del LED. Es decir, acá vamos a meter una resistencia, poner esto acá vertical, horizontal, perdón. Esto lo voy a poner así. Y vamos a meter una resistencia. Esto acá me está simulando solamente un LED, pero podríamos decir que esto es una cinta completa de LEDs o que esta es la del carro, la de la moto, lo que sea para efectos prácticos, ¿no? Entonces vamos a cambiar acá esto. Segundo, vamos a dejar el positivo arriba. Esto es un circuito en serie. Este habíamos dicho que el ánodo es el positivo para que funcione. Se lo conecto acá al ánodo y la parte de abajo la conecto al cátodo. Listo, ahí quedó. Entonces, el ideal es mirar cuánto es la caída de tensión acá. Si acá tenemos 9 voltios y este LED, vamos a asumir que admite 2 voltios.
que trabaja 2 voltios. Entonces acá tenemos que obligatoriamente haber una caída de tensión de ¿cuánto? De 7 voltios, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a meter acá, vean. Entonces decimos la tensión total, bueno, acá tengo la tensión total, va a ser igual a la tensión de la resistencia más la tensión del LED. Despejo esta ecuación, entonces digo, la tensión de la resistencia, que es lo que me importa hallar, va a ser igual a la tensión total menos la tensión del LED. Entonces la tensión total va a ser de 9 voltios menos la tensión del LED, que va a ser de 2 voltios. ¿Cuál es la tensión de la resistencia? 7 voltios. Entonces, si acá caben 7 voltios y el LED es de 20 miliamperios, que ya vimos que él mismo me dijo que era de 20 miliamperios, ¿de cuánto es esta resistencia? Simplemente utilizar la ley de Ohm. Entonces, conociendo el valor de la caída de tensión en la resistencia y la corriente que debe pasar por el circuito, cuyo valor es de 20 miliamperios, puede calcular el valor de la resistencia usando la ley de Ohm. Entonces la resistencia va a ser igual a los 7 voltios que es la caída de tensión acá, 7 voltios, sobre la corriente, que es de 20 miliamperios. Haciendo esto en la calculadora me da una resistencia de 350 ohmios. Como estamos haciendo el ejercicio como si esto fuera un montaje en la vida real, pues vamos y miramos si esta resistencia es una resistencia es un valor comercial. Entonces venimos y miramos acá. ¿Esa resistencia existe físicamente? Parece que no. Hay una de 330 o hay una de 390. Entonces ahí sería entrar a jugar y mirar la tolerancia, la calidad del LED y a ver qué tolerancia me va a dar. Si yo le conecto un poquito más de corriente se va a dañar. ¿Cuánto va a durar si le dejo un poquito más de corriente? O si lo dejo menos, me va a servir para la aplicación que yo quiera. Entonces ya es criterio del diseñador. ¿Yo qué haría? Yo probaría esta de 330 y mediría la corriente a ver si está cercana a la corriente de 20 miliamperios. Entonces voy a poner acá esta de 330 ohmios. Voy a abrir el circuito y voy a medir la corriente. Por eso es importante lo que hablamos de la medición de corriente y por eso hicimos tantos ejercicios de esto, porque ustedes ya lo van a poder aplicar a cosas como esta o a cosas que ustedes vayan a hacer, por ejemplo, en la casa. Entonces, para que esto me quede, sí, ahí está bien. Entonces lo voy a conectar acá. Ya ustedes saben cómo se mide la corriente, hay que abrir el circuito y vamos a medir de cuánta corriente es. Acá ya dijimos que esto era de 330 y lo conectamos. Lo ponemos en función de corriente y miramos. ¿Ven? Entonces estamos muy cercanos. Entonces no fue tan descabellado el cálculo que hicimos. ¿Ven? Entonces nos dice que la corriente que está pasando es de 20.9 miliamperios. 20.9 miliamperios. Entonces el LED que me dice, vea, la corriente a través del LED es de 20.9 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Entonces esto pasa en la vida real. Usted llega y conecta su LED y lo pone y bien, está funcionando. Eso pasa, por ejemplo, en la moto. Eso pasa mucho. Usted llega y compra su moto, listo. Viene con el bombillito del frente y los de atrás vienen con la, con el bombillo viejo, con el incandescente. Usted dice, no, yo quiero meterle LED. Usted va y la lleva al eléctrico. El eléctrico va y la pone. De pronto no hace este cálculo, sino lo hace un poquito más rústico, lo hace con ensayo y error y dice, listo, ahí me prendió bien, lo conecta. Usted a los 3 meses se le funde ese LED. Y usted dice, pero ¿por qué? Va y le hace reclamo. El señor tampoco de pronto de mala fe no le dice, no sé qué pasó ahí. De pronto le puede dar garantía, no le puede dar garantía. Precisamente por esto, porque hay unos elementos, hay unos LEDs que son de diferente calidad. Entonces los que son un poquito más baratos, ellos no van a aguantar este poquito de corriente más, 20.9 miliamperios. Entonces es por eso que a veces pasan este tipo
de inconvenientes. Entonces acá habíamos calculado que era, teóricamente habíamos dicho que era de 350, le pusimos la de 330 porque es un valor comercial, entonces ¿qué nos toca hacer? Mejor ponerle una de 350. Entonces, acá por eso es importante también el concepto de suma de resistencias para hallar la resistencia equivalente. Podría yo ponerle la de 330 y ponerle 2 de 10. ¿O qué otra configuración ustedes verían ahí? Necesitamos una de 350. Ponerle 3 de 100 y una de 50. Una de 51, por ejemplo. Entonces ahí ya va en el criterio del diseñador. Pongamos, por ejemplo, esta de 330 y 2 de 10. Entonces tocaría ingresar acá en serie. Entonces también es importante el concepto de cómo va a conectar usted esto, si en serie o en paralelo. También se podría hacer una configuración en paralelo, sabiendo cómo es la resistencia equivalente de, de las resistencias conectadas precisamente en paralelo. Entonces ponemos esta acá y ponemos otra acá. Entonces estas dos van a ser de 10. Y vamos a mirar de cuánto es la corriente. A ver si es un poquito más exacto. Hacemos la conexión. Encendemos el circuito. Y la corriente es de 19.7 miliamperios. Entonces ya es un poquito más cercano. Acá de pronto esta falla, este rango de error, puede ser porque el simulador también me está teniendo en cuenta la pérdida de la pila, que la pila se descarga. Entonces vamos a mirar con una fuente de la que podríamos encontrar en el laboratorio para mirar a ver si es por esa parte. Entonces, si ven, toca cacharrearle por todo lado. Entonces vamos a desconectar acá un momento esta pila. Vamos a quitarla. Y vamos a conectar. Acá está el positivo. Bueno, acá lo hice feo. Y vamos a conectar este al negativo. Se lo voy a poner de negro. Y vamos a ponerle los 9 voltios. Y miramos a ver si está más cerca del valor que estamos buscando. Bueno, no subió mucho tampoco, 19.8 miliamperios. Ya es un valor bastante exacto. Yo diría, listo, ya me quedo con ese porque yo ya sé que mi LED está funcionando de una manera correcta, lo que les decía. Este LED no vale nada. Usted va y compra una bolsa en el centro de 100 LEDs de estos y es económico, pero si va y compra algo más sofisticado, como hablábamos, la iluminación de su carro, la iluminación de su vehículo, entonces ya hay que tener cuidado con la protección de eso, ¿no? No sé si hasta acá tengamos alguna duda, alguna pregunta. Ya se nos va a colgar la llamada. ¿Hay alguna inquietud acerca de este montaje que hicimos ahí? Ya lo habían hecho, muy fácil. Para los que ya lo habían hecho, pues tener un poquito de paciencia con las personas que es nuevo, que para ellos es nuevo. Entonces la idea es, como siempre, cacharrearle a eso, ir a hacer ensayo y error, método científico, que voy y pruebo qué pasa si hago una cosa, qué pasa si hago la otra. Entonces, esa es la idea de yo presentarles estos ejemplos tan básicos. Ahorita vamos a conectar uno de estos que vienen de varios colores y vamos mirando a ver cómo es la configuración de eso. Entonces faltan 10 para las 8, nos vemos a las 8:05. Tomémonos ahí 10 minuticos de esto. Nos vemos a las 8:05. Ya ahorita les envío el link para la siguiente reunión.
y vamos a revisarla rápidamente. Yo les voy a compartir acá de una vez acá toda la pantalla. Y vamos a mirar el ejercicio. Entonces el ejercicio me dice encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 3 LEDs de 22 miliamperios y 2.1 voltios conectados en serie alimentados por una fuente de 12 voltios. Entonces obviamente el fabricante siempre me va a dar estos datos. Me va a decir a cuánta corriente y a cuánta tensión trabaja el LED. Yo como diseñador, yo como eh, constructor de mi circuito, pues tengo que mirar de qué fuentes yo dispongo, cuál es mi fuente disponible. Vamos a decir que es una de 12 voltios, que es un valor pues uno de los más utilizados. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Despejar acá la tensión de la resistencia con estos valores que tenemos acá. Entonces me dice encontrar el valor de resistencia para la conexión de 3 LEDs de 22 miliamperios y 2.1 voltios conectados en serie. Entonces los vamos a conectar en serie. Esa es una condición. Alimentados por una fuente de 12 voltios. Entonces acá tenemos que la tensión de la resistencia va a ser igual a los 12 voltios, que es la tensión de la fuente, menos 6 voltios, perdón, que va a ser la suma de estas tres. Acá lo redondeé. Acá sería 6.3, acá lo redondeé a 6. Y vamos a ver que la tensión en la resistencia es de 6 voltios. Me está diciendo que la corriente de LED es de 22 miliamperios. Obviamente acá cuando hagamos la simulación ya sabemos que esos LEDs del simulador son de 20 miliamperios. Entonces va a ser un valor muy cercano a este. Entonces, para hacer esa configuración vamos a utilizar una resistencia de 272.7 ohmios. Entonces vamos a hacer ese montaje rápidamente acá en el Tinkercad y vamos a mirar. Entonces sería esto mismo, pero ya no serían solamente, ya no sería solamente un LED, sino que son tres. Entonces vamos a poner tres LEDs. Vamos a dejar este. Y vamos a poner acá, vamos a poner tres. Cambiemos este de color ahí para que se vea más bonito. Vamos este azul. Entonces, habíamos dicho que esta resistencia es de ¿cuánto? 272.7 ohmios. Esa resistencia existe. Venimos a la tabla y vemos que la más cercana es esta de 270. Vamos a probar con esa de 270 a ver qué nos da. 270. Entonces, si ven, ustedes ya pueden ir a cacharrear, ya pueden hacer estas configuraciones porque ya entienden el concepto de las caídas de tensión, ya conocen la ley de Ohm y ya conocen la ley de Watt, entonces ya pueden hacer cositas como estas. 270 ohmios, listo. Entonces vamos a mirar cuánto nos da esto. Habíamos dicho que la fuente no era de 9 voltios, sino que es de 12, entonces vamos a poner acá 12. Y vamos a mirar. Entonces la corriente sí nos está dando muy cercana. Entonces este cálculo que hicimos no es algo descabellado. Si nos da alrededor de 20, por arriba o por abajo es porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces acá ya es mirar, hacer ensayo y error y mirar a ver
en qué fallamos acá. ¿Cuál fue la falla en el cálculo? Que tomamos la corriente acá de 22 miliamperios porque era lo que me decía el fabricante. Estos datos los saqué de unos LEDs comerciales. Algunos vienen de 22 miliamperios. Entonces acá en el software él sí asume que son solamente de 20 miliamperios. Entonces acá hay un error en este valor de la resistencia, pero es un error tolerable, es un error pues no tan grande. Entonces vamos a mirar la siguiente resistencia comercial para disminuir la corriente. Para disminuir la corriente, ¿qué hago? ¿Pongo una resistencia más grande o una más pequeña? ¿Pondría la de 220 o la de 330? ¿O qué harían ustedes ahí? ¿Dejarla de 270 y sumarle esta de 10, una de 12? Hay muchas opciones, ¿no? Vamos a dejar esa de 270 y vamos a sumarle una de 10. A ver qué pasa. Pues dejamos esta de 270. Perdón, quito es este. Y metemos una de 10 ohmios. Esta la vamos a dejar de 10 ohmios. Listo, ahí ya quedó bien. Pongámosle acá un interruptor para que quede más bonito el circuito, para que no quede tan básico. O pongámosle un pulsador. Miremos a ver cómo funciona este pulsador. Entonces le damos acá play. Y cuando yo oprima el pulsador, pues se va a encender el circuito. Entonces ustedes pueden jugar ahí con los pulsadores y pueden jugar con los interruptores. Entonces la corriente sigue siendo muy grande. Vamos a buscar entonces acá otro valor. Vamos a ponerle una de 15. Entonces en vez de ponerle la de 10, vamos a decir que esta era de 15. Ya se está aproximando, ¿sí ven? Ya la corriente está 20.2 miliamperios. Entonces vamos a ponerle una de 18 ohmios. A ver si ya nos da. Ponemos la de 18 y miramos. Vea, ahí dio los 20.0 miliamperios exactos. Entonces voy a cambiar este pulsador por un interruptor para leer los mensajes, que es lo que me está diciendo acá. Entonces voy a quitar este un momento y voy a poner más bien un interruptor. Entonces conecto acá al común y este lo conecto acá. Listo. Le doy acá a iniciar y miramos qué me dice acá. La corriente a través del LED es de 20 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Si está diciendo que es de 20 y tenemos exactamente 20 miliamperios, entonces lo vamos a bajar un poquito más. Entonces le vamos a poner una de cuánto. Miramos acá la tabla, una de 22 ohmios. Cambiemos esta a 22 ohmios. Le damos a iniciar la simulación. Y acá ya tenemos una corriente de 19.8 miliamperios. Entonces un poquito por debajo, casi nada. Casi podemos decir que son los 20 miliamperios. Y ahí están funcionando los tres LEDs. Entonces, como pueden ver, ustedes ya pueden jugar con estos componentes, ya pueden hacer ahí sus configuraciones, de acuerdo, pues si tienen alguna necesidad o simplemente por cacharrearle al software. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Jorge nos dice que bien, Luis Daniel, Adrián. ¿Cómo les parece esto? Muy sencillo, muy difícil. Sí, Adrián. Profe, de lo que usted dice, por ejemplo, en la vida cotidiana, a mí me gusta pues como traer un poquito con eso.
Sí, señor. instalar por aquí y todo eso. Y yo siempre tiro como que quede un poquitico más, la resistencia un poquito, perdón, la corriente un poquitico más bajita. Sí, señor. Calienta menos, dura más. Y usted sabe que eso les de hoy en día, la tecnología que manejan es muy buena. Y así le quite usted un poquito más de corriente, él va a iluminar muy bien. O sea, no hay necesidad de pronto, no, tiene que ser exacto, 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 no. Entonces, por ejemplo, en esos LEDs de ahora, les da uno mucho para jugar con eso, ponerle un poquitico más de, menos de corriente. O Sí, sea, una señor. resistencia un poquito más grande. Sí, es verdad. Bueno, acá este concepto también nos podría servir, por ejemplo, para lo siguiente. Decir, para calcular el calibre del cable. Por ejemplo, si usted va a hacer algún arreglo en su casa o no sé, en el trabajo, y usted dice, bueno, ya hice mi cuadro de cargas. Ustedes saben que ese cuadro de cargas es de acuerdo al estrato y es de acuerdo a unas tablas que nos da la compañía de distribuidora de energía. Por ejemplo, acá en Bogotá estamos hablando de Enel y de Codensa. Entonces, ellos nos dan unas tablas para nosotros hacer los cuadros de carga de acuerdo al estrato. Pero el diseño interno sí lo hacemos nosotros. Por ejemplo, cuando usted vaya a hacer su circuito de iluminación, entonces usted dice, listo, si voy a poner tantos bombillos, estos me van a consumir tanta corriente. Con esa corriente usted va y mira una tabla y en esa tabla le da el calibre del cable. Entonces, no solamente es para estos circuitos pequeños, sino este mismo concepto usted lo puede utilizar para eso, para hacer una cometida en su casa, una distribución interna en su casa de iluminación. Por ejemplo, también cuando va a hacer una conexión, por ejemplo, que usted compra una ducha nueva y él le dice, esta ducha funciona a 20 miliamperios. 20 amperios, ¿sí? Acá estamos hablando de miliamperios, la ducha ya trabaja del orden de la corriente de amperios. Entonces 20 amperios, entonces usted va y compra un cable que le resista esa corriente, entonces usted lo puede sobredimensionar un poquito. Entonces que ya pues conocen más o menos los calibres, tenemos calibre 8, calibre 10, calibre 12, entonces usted podría decir, no, para 20 amperios va a utilizar más o menos un cable de qué calibre, un 10, ¿cierto? Más o menos, para una ducha, diríamos que un 10, ¿cierto? Ya para el tema de la iluminación, usted no va a comprar un cable 10 porque ya está sobredimensionando, usted ya está gastando dinero absurdamente. Usted dice, no, yo voy a utilizar un cable 12 o un 14 para el circuito de iluminación. Entonces, todos estos conceptos nos sirven es precisamente para eso, para entender cómo ir a leer de pronto esas tablas. Ya nos van a dar siempre es el valor de la corriente y usted con el valor de la corriente hace el resto de los cálculos. ¿Alguna otra duda? Gracias, Adrián, por la pregunta. ¿Tenemos alguna otra inquietud acerca de este circuito? La idea es que ustedes lo trabajen. Lo, Acá lo hicimos pues de una manera un poquito desorganizada, un poquito rústica. La idea es que ustedes lo vuelvan y lo hagan ya montado en la protoboard, ya más organizado, y que lo cacharreen. ¿Para qué? Para que ustedes interioricen este conocimiento. Porque pues acá cuando uno lo está haciendo, pues se ve fácil, y uno entiende. De pronto cuando ya va ahí y empieza a cacharrearles que empiezan a salir las dudas. Entonces cuando salgan esas dudas, la idea es que ustedes me las comenten ahí por el grupo. Para eso fue que hicimos ese grupo, para que ustedes me comenten las dudas que vayan teniendo. Entonces no hay más dudas acerca de esto. Como pueden ver, pues esto tampoco es nada del otro mundo, simplemente es afianzar los conocimientos que ustedes ya tienen e ir refrescándolos un poquito. Los invito también para que lean esta parte de la iluminación de las nuevas tecnologías LED. Es muy interesante para nosotros siempre estar actualizados. Entonces la idea es que ustedes, como son curiosos de la electricidad, pues sepan cómo estudiar, cómo ser autónomos, autodidactas por medio de estas herramientas gratuitas. Entonces ustedes van a tener la posibilidad de jugar ahí con eso. Acá habíamos dicho en una parte de la presentación antes de irnos, acá tenemos el LED, este LED que es
tiene la configuración para varios colores. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el rojo, tenemos el cátodo, el azul y el verde. Entonces ustedes, los invito para que le cacharren a esto, para que miren cómo es la conexión. Acá sería algo así. Sería poner 3 interruptores, voltearlos acá. Ustedes lo pueden hacer de la forma que quieran. Yo lo voy a hacer acá rápido para no demorarnos más. Solamente para mostrarles cómo es el funcionamiento de esto. Vamos a utilizar esta misma fuente un momento. Vamos a desconectar acá. Entonces el negativo, habíamos dicho que era el cátodo, ¿cierto? Bueno, esto sí me quedó un poquito feo, pero bueno, ustedes lo arreglan ahí. Y de acá sacamos un punto común para estos tres. Entonces ustedes acá hacen el puente, lo hacen bien bonito ahí en la protoboard. Entonces este por ejemplo es rojo, listo. Entonces conectamos este rojo, este es azul, pongamos un cable azul para diferenciarlo. Entonces la idea es que ustedes jueguen con esto y miren a ver dónde podrían aplicar esta parte. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan el circuito conmutable que se hacía con 2 interruptores. Ese circuito pues ya es un poquito obsoleto, ya queda más fácil comprar un sensor de movimiento, ¿cierto? A mí me falta poner una resistencia. Como es común acá, entonces vamos a ponerle una resistencia acá, por ejemplo, de 220. Pongámosle una de estas. Habíamos dicho que era de 270. Sí, pongámosle una de 270. Entonces, si la tecnología va avanzando. Usted ya no va a hacer el conmutable porque le sale más costoso. Usted lo puede hacer ya, le queda más fácil comprar 2 interruptores de sensor de movimiento. Depende de la aplicación y no tiene que usar el conmutable porque va a gastar más cable. Entonces hay que mirar el diferente tipo de configuración. Acá me faltó, acá que hice. Ah, este no iba acá. Le damos acá y allá deberían funcionar. Listo, entonces acá se prendió el azul, acá el amarillo y acá morado. Entonces no eran los colores que decía, a ver. Bueno, lo importante fue que, que iluminó de diferentes colores. ¿Sí ve? Entonces ustedes pueden ahí jugar con eso, los que les gusta esta parte de la iluminación. O pudieron haber puesto mejor un pulsador. Así es como se conecta este RGB. Entonces ustedes van a cacharrearle ahí, van a tratar de montarlo. Si tienen alguna duda, eh, me van comentando. Acá también, por ejemplo, podemos poner una resistencia variable, los potenciómetros, que no los miramos, pero sí ve que esto ya es muy sencillo porque es lo mismo. O sea, ya no tengo que ir a decir, pero ¿qué es un potenciómetro? Simplemente es una resistencia variable. Eso no tiene más misterio. Lo importante es conocer los conceptos básicos y ya con los conceptos básicos usted ya puede empezar a utilizar diferentes cosas. Entonces, digamos acá con este potenciómetro se varía la resistencia y empieza a variar la corriente. Ustedes la pueden ver, la pueden estar viendo ahí en el medidor de corriente. Esto está muy grande. Vamos a ponerla en un rango más pequeño. Entonces, si ven acá, en la fuente, usted ya puede empezar a variar acá la resistencia.
para que no se le queme allá el LED. Esto, por ejemplo, es utilizado para los filtros, los potenciómetros. Cuando usted está diseñando un filtro, por ejemplo, para una señal de radio, lo que utilizamos es esto, para sintonizar, para cambiar la configuración del circuito RL o RC, usted utiliza este potenciómetro. Entonces, sí, ahí hay cositas que nosotros podemos ir jugando. Listo, entonces esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo puedan aprovechar. Ya el trabajo de ustedes es un trabajo más autónomo. Ya, por ejemplo, ve acá el compañero Juan Chacón ya hizo su montaje, hizo el circuito en serie, lo hizo, ya lo montó ahí en la protobar. Entonces es algo muy sencillo, es tener disposición y tenerle amor a esto. Ya los que quieran ir más allá, vea, están acá los conmutadores. Acá hay más herramientas, vea, hay motores, hay cositas ahí, vea, hay unos LEDs más complejos, vea, estos son de píxeles, que es el principio de funcionamiento pues de las pantallas, vea, tiras de 4 neopíxeles, ya pueden jugar con esto, vea, con este mismo principio de funcionamiento. Siempre lo que les digo, saber lo básico y ya con lo básico podemos irnos a lo complejo. Complejo no quiere decir difícil, sino complejo quiere decir que pues es diferente no diferente, sino es un poquito más estructurada el funcionamiento. Entonces, gracias por la asistencia de hoy. Vamos a llamar lista rápidamente. Espero que pues le puedan cacharrar y todo lo que hagan me lo muestran ahí por el grupo y vamos Profe, qué mirando. pena con usted. Señor, ¿Cuánto es cada resistencia? esta era de, esta era de 470, perdón, 270 y esta era de 22. Para una fuente de 12. Entonces ustedes pueden hacer este ejercicio, por ejemplo. Pueden poner una pila de 9 voltios y calcular nuevamente esta resistencia. Eso les puede surgir en un problema práctico, de lo que hablábamos de las conexiones, no solamente de los vehículos, sino de las conexiones en la casa, que ustedes puedan llegar a tener. Listo, vamos a llamar lista acá rápidamente. Álvaro Cortés, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, gracias. Camilo Javier Castellanos, Buenas noches. buenas noches, gracias. Carlos Javier Espinosa, Buenas noches, profesor. buenas Gracias. noches, gracias a ustedes. Carlos Mario Gómez, Buenas noches, profe. buenas noches, gracias. Daniel Isidro, Dani Mauricio, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Eddie Santiago, Edgar Stitt, Buenas noches, sí señor, ¿cómo está? buenas noches Edgar, bien, gracias. Edgar Leonardo Poveda, Presente, profesor. listo, gracias Edgar. Fabio Rodríguez, Freddy Giovanni, Presente, profe. listo, gracias Freddy. Harold William, Presente, profesor. listo, gracias Harold. Jorge Eliezer Telles, Presente, profe. gracias Jorge. José Miguel Rodríguez, Presente, profe. gracias Gracias. José Miguel. Gracias a ustedes. Juan Esteban Chacón, Presente, profesor. Buenas noches. listo, gracias ahí por la participación y por compartir ahí el montaje. Luis Adrián Herrera, Profe, muchas gracias, buenas noches. listo, gracias a ustedes por la participación. Luis Alirio Mendigaño, Profe, una pregunta, ¿ya nos podemos desconectar? sí señor, sí, Ok, nos vemos el profe. jueves.
Profe, Listo, profe, que tenga buena noche. Igualmente, gracias. una Señor, preguntita, Julio César te pasó. señor. Espere, termino de eso, de llamar lista y ya atiendo las preguntas. No me van a desconectar. Profesor Luis Alirio ya, presente. Listo, gracias, Luis Alirio. Luis Arsenio Patiño. Presente, profesor. Listo, gracias. Luis Daniel Bolaños. Presente, profe. Gracias. Luis Profesor, Eduardo Guzmán. profe, una preguntita, se saltó Julio César Cañón. Julio César Cañón Pulido. No, ahí ya le puse la resistencia, sí, qué pena. Como Gracias, nunca había fallado, entonces le puse ahí la. Luis Eduardo Guzmán. Manuel María Lazo. Presente, profe. Listo, gracias. Mauricio Contreras. Presente, profe. Listo, gracias. Mauricio Méndez. Presente. Gracias. Nicolás Marulanda. Presente, profe. Gracias. Omar Alejandro Murillo. Omar Jessy Salinas. Oscar Fernando Mora. Oscar Javier Gómez. Presente, profe. Omar Salinas. Omar Jessy Salinas, listo, gracias. Oscar Manuel Beltrán. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, gracias, Oscar. Osvaldo Alexis Durán. Presente, profe. Listo, gracias, Osvaldo. Rafael Alexander Zipa. Buenas noches, profesor, presente. Gracias. Raúl Julio. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Wilmar Hernán. José David Ramírez. Presente, profe. Listo, gracias. ¿Alguien faltó por llamar de los que estamos acá todavía? Listo, creo que no. Listo, ahora sí atiendo las preguntas. Sí, Fabio. A mí no me gustaría que salieras. ¿Alguna pregunta? Fabio, Fabio Rodríguez. No se le escucha, Fabio. Tiene el micrófono encendido, pero no le estoy escuchando nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra inquietud acerca del curso, del contenido, de lo que vimos hoy? Sí, Jorge Eliezer. Profe, muy buenas noches. Yo tengo una Buenas pregunta, noches. pero pues no la hice al principio como para no interrumpir. Lo que pasa es que como este curso fue escrito por parte de Collier cuando yo estaba ahí, mi pregunta señor. es porque a mí me interesó bastante el curso, ha sido muy bueno. Sí, señor. Para unos próximos cursos, ¿esto es totalmente gratuito o digamos o por qué medio uno puede, digamos, ahí, inscribirse para el próximo curso, digamos que usted lo edite o... Sí, primero que todo, los cursos del SENA siempre van a ser gratuitos, Sí, bien sean señor. presenciales, síncronos o virtuales. Eso siempre va a ser gratuito. Lo segundo es, si ustedes los inscribieran fuera ya por parte de la empresa, entonces no sabría cómo yo comunicarme con ustedes de una forma más, o sea, particular, como personas particulares. Me tocaría, no sé, dejar todavía este grupo abierto cuando lo terminemos y yo los cursos que vaya a ofertar o los de otros compañeros, entonces publicárselos ahí por el grupo por si están interesados. Creo que Ah, sería la forma más fácil. profe, esa sería una estupenda idea. Sí, Sí, señor. porque igual hay unos cursos de Excel, hay unos cursos de, de bases de datos, hay unos cursos a veces de habilidades blandas, de comportamiento y eso. Hay unos cursos, ¿cuál fue otro que vi? Uno como de madera, de carpintería. Entonces, no sé, de pronto a alguien que le interese
o algún familiar, entonces voy a tratar de compartirles esa información. Ahí yo estoy en un canal, entonces también les puedo más fácil pasarles el link. Ya que estoy mirando, les voy a pasar ese link de esto. Ahorita mismo se los paso, donde se rota toda esa información. Entonces para que ustedes le puedan echar una chequeada a eso. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto, Jorge. ¿Alguna otra duda, Fabio? ¿Ya le llegó el audio? El audio no me sirve para que me tenga en cuenta en la lista. Fabio Rodríguez. Listo, Fabio. Ahí le pongo la asistencia. Listo, entonces, gracias por la asistencia. Nos estamos viendo el jueves. Que descansen, que tengan buena noche. Gracias. Listo, que estén bien.